Dios te bendiga, te doy la bienvenida a Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo, esperando que cada día podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Voy a dar continuidad en el día de hoy a la tercera parte de ¿quién es la sabiduría? ¿O qué es la sabiduría? Y hablábamos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y quién es el temor de Jehová? Hablamos también que la palabra dice que escudo es la ciencia, escudo es el dinero, pero la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. También dijimos que la sabiduría no se obtiene en las universidades ni en las escuelas, ni en la inteligencia tampoco. En las universidades, en las escuelas adquirimos conocimiento. Y vamos a seguir desarrollando este tema de qué es la sabiduría. En Colosenses 1:15 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Leíamos en Proverbio que nos decía que cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente de los abismos, con Él estaba la sabiduría. Y aquí nos habla que Él ha sido antes de todas las cosas, y que todas las cosas por Él subsisten. Y Él es la cabeza de la iglesia, el que es el primogénito de entre los muertos. ¿Y por qué nos habla del primogénito entre los muertos? Porque Él fue el primero que resucitó para no ver muerte más. Hablando de la resurrección de Cristo, para que en todo tenga la preeminencia. Y nos sigue diciendo: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante de la sangre de su cruz. Ahí está hablando de Cristo. Cristo es la sabiduría. Él es el temor de Jehová. Y nos sigue hablando en Proverbio 8:29. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, dice: con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Ahí nos dice que cuando Él creaba la tierra, ponía en orden todo. Dice que aquí está hablando la sabiduría. Dice que con Él estaba la sabiduría ordenándolo todo. Y leímos unos cuantos versículos que hablan de que Cristo fue que creó todo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y aquí nos está diciendo que cuando creaba las cosas, cuando ponían los fundamentos de la tierra y todo, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Su delicia es su deleite. Y dice que la sabiduría estaba ordenándolo todo. O sea que la sabiduría es Cristo. Ahí la Biblia nos habla claro de que la sabiduría es Cristo. Y dice: teniendo solaz delante de Él todo el tiempo. Cuando yo busqué el significado de esta palabra solaz, esta palabra me impactó, porque dice placer, entretenimiento y descanso de las actividades habituales. O sea que Cristo, con lo que Él creó, con lo que Él hizo, sacó a Dios de la rutina.
Con todo lo que él creaba, sacó a Dios de la rutina, sacó al Padre de la rutina, con toda la creación. Y por eso es que en Mateo, cuando Jesús es bautizado, se escucha esa voz del cielo que dice: y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien mi alma se deleita, en quien mi alma se goza, el que me ha dado deleite, que me ha sacado de la rutina a mí y me ha hecho ver cosas nuevas. Eso fue lo que Cristo hizo con la creación. Eso fue lo que la sabiduría hizo con la creación. Ahí habla de que la sabiduría era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. O sea que el Señor Jesús es que ha creado todas las cosas. El Señor Jesús es la sabiduría. Y el que obtiene al Señor Jesús, obtiene la vida. Alcanza el mejor favor. Por eso es que dice que no se puede cambiar ni por oro, ni por plata, ni por metales preciosos, ni ninguna de las piedras preciosas se pueden comparar con la sabiduría, que es Cristo el Señor. También en Mateo, cuando la transfiguración, que el Señor se transformó en un cuerpo glorificado, nos dice en Mateo 17:5 que mientras él hablaba, una nube lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Ese es la sabiduría. Ese es el que le da deleite a Dios. La sabiduría, que es Cristo. Y en 2 de Pedro nos dice: pues cuando él recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ese que le da solaz al Señor es la sabiduría. Ese es Cristo, quien es el temor de Jehová. Cristo es el temor de Jehová. Él es la sabiduría. Por eso que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y nos sigue la sabiduría hablando: me regocijo en la parte habitable de su tierra, en la parte habitable de la tierra de Dios. Dice que su deleite son con los hijos de los hombres. Donde vive gente, a él le gusta estar. Por eso hay una parte también que dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí él está en medio. Dice: y mi delicia son con los hijos de los hombres. Cristo, su delicia es con los hijos de los hombres. Por eso es que esa delicia, ese amor por los hombres, lo hizo hacerse hombre y venir a morir en propiciación por nuestros pecados para darnos vida. Ya que nosotros nos le perdimos a Dios, Él nos rescató. Y dice que él se deleita, es una delicia estar con los hijos de los hombres. Y nos da consejo y recomendaciones. Y nos dice: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Dichosos los que guardan el camino de Jesús. Y Él es el camino, Él es la verdad, y Él es la vida. Dichoso los que caminan por ese camino. Y nos sigue aconsejando y nos dice: atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. El Señor no quiere que nosotros menospreciemos el consejo que Él nos da. Él quiere que escuchemos ese consejo. Y dice: bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, aguardando en los postes de mis puertas, porque el que me halla la vida y alcanzará el favor de Jehová. El que halla a Cristo
encuentra la vida eterna. El que halla la sabiduría encuentra la vida eterna. Escudo es la ciencia, escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Y aquí nos dice que el que me halla, hallará la vida. El que alcanza al Señor, el que encuentra a Jesús, hallará la vida eterna. Y dice más, y alcanzará el favor de Jehová. Usted sabe lo que es tener a Jehová, el Señor, a su favor, de su lado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Jesús, muchos no lo saben o lo ignoran. Él es, leímos ahora mismo, quien nos reconcilia con Dios. Si hallamos a Cristo, entonces el sacrificio que Cristo hizo nos pone en paz con el Padre Celestial. Por eso dice que si hallamos la vida que es Cristo, la sabiduría, alcanzamos el favor de Dios, porque Cristo vino a reconciliarnos nuevamente con Dios, ya que éramos enemigos de Dios. Y esa es la bendición de hallar la sabiduría, de obtener la sabiduría, que no se puede cambiar ni por todo el oro del mundo. Este tema precioso de quién es la sabiduría, vamos a tener una cuarta, posible una quinta parte de lo que es la sabiduría. Tu hermano y amigo Noé Salas, en Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo. Dios te bendiga.